cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Y el Señor va rompiendo esas cadenas, porque sin darnos cuenta, nosotros vamos avanzando en este caminar que nos lleva al encuentro del Señor, y a veces pues nos atan algunas cadenas en este caminar, pero el Señor rompe esas cadenas porque su sangre tiene poder. ¿Y qué es esa cadena? A veces ese odio, esa es una cadena que si la miráramos, si tuviéramos la capacidad de mirarla espiritualmente, nos asustaríamos, porque es una cadena grande, muy enorme, pero el Señor la rompe. Entonces hoy nos hablará el Evangelio de esa oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. Pero ¿qué pedimos al Señor rezando el Padre Nuestro? Que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero entonces, si no podemos perdonar, estamos atados con una cadena. Y esa cadena no nos deja avanzar para nosotros recibir la bendición del Señor. Y ninguna cadena puede atarnos, porque nos va a detener en este caminar que nos lleva al encuentro con el Señor. Dice el Evangelio de hoy: pidan, porque el que pide se le dará. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero cuando no somos capaces de darle al Señor todo nuestro ser, porque hemos salido de Él, darle lo mejor a Él, entonces ahí hay un gran problema, porque dice el mandamiento, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, qué difícil sería nosotros pues no reconocer el poder de Dios y solamente acordarnos de Dios para pedirle, ¿verdad? En mi necesidad, en mi sufrimiento. Pero que viva yo mi vida sin reconocer la grandeza de Dios, eso sería muy triste. Entonces esa oración, como dicen, no pasaría del techo, porque a Dios hay que dejarlo ser Dios en nuestras vidas. Él siempre nos quiere dar, pero cuando nosotros no reconocemos su grandeza, nosotros mismos nos alejamos de Él. Ojalá que a ninguno nos pase eso. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros leer esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero. Nos unimos a todo el pueblo de Dios, la gente que se quiere salvar, la gente que reconoce que está aquí de paso, la gente que reconoce que cada día que vive, cada instante, cada momento puede ser el último, y por eso ora con mucho esmero, porque quiere conocer a Dios. Nosotros nos unimos a toda esa persona que tiene los ojos bien abiertos, que no anda ciega por este mundo. Nos unimos a todas esas personas que están escuchando la voz de Dios, que no van sorda a la voz de Dios, sino más bien escuchando cada día de su vida la voz de Dios. Nosotros nos unimos a todas esas personas que oran sin cesar, porque también nosotros queremos escuchar a Dios, porque también nosotros reconocemos que cada día puede ser el último, porque también nosotros reconocemos que Él es nuestra salvación. Por eso nuestra oración se vuelve fuerte, poderosa, porque se une a todo ese ejército orante que va de camino. Vamos todos de camino en este caminar que nos lleva a la patria celestial. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros leer esta palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no viene en nuestra ayuda, va a ser imposible comprender esta palabra de Dios, que es tan profunda y tan misteriosa. Que ese Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones, para nosotros leer esta palabra de Dios, y que esta palabra de Dios produzca en nuestra vida muchos frutos. Y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. 1 al 13, perdón. Dice la palabra de Dios. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oren, digan: Padre
santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pida pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, si el amigo se pone pesado, o sea, que insiste, se pone pesado, no se cansa, que aunque no le abra la puerta, pero sigue ahí, pum, 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 dándole a esa puerta, con la esperanza de que se va a levantar. ¿No se recuerdan ustedes también de la viuda que le pedía al juez que le hiciera justicia? Y tanto insistía que un día dijo, ay, ya voy a hacer el favor para que me deje tranquilo, porque siento ya que explota mi cabeza de tanto que molesta. O sea, se puso pesada, insistía. Recuerden también esa parábola, ¿verdad? Entonces esta noche el Señor nos viene a nosotros a explicar que tenemos que ser constantes en la oración, que no nos podemos cansar. O sea, tenemos que volvernos pesados. Insistir, porque tú y yo nos podemos cansar cuando nos insisten mucho para hacer un favor. Muchas veces nos enojamos, podemos reprender y hacer muchas cosas porque nosotros somos muy débiles y tenemos poca paciencia, a menos que Dios nos haya dado ese regalo del cielo. Dichoso y bienaventurado el que tiene esa paciencia. Hay gente que tiene una paciencia tremenda y aguantan. Pero son muy pocas las personas que son así, porque nosotros cuando nos insisten mucho y no queremos, nos enojamos. Pero el Señor jamás es así. Nunca. El Señor no se cansa, no se enfada. Y por más que tú y yo insistamos ahí en pedirle, Él siempre nos escucha con el mismo amor, con la misma bondad. Y Él anhela y quiere hacernos el favor rápido, así como se lo estamos pidiendo. Él quiere hacerlo así mismo, rápido. Pero a veces, el que mira lo que viene en el futuro,
Él ve que esa espera nos hará crecer. Él ve que esa espera nos acercará más a Él, y a veces como que se prolonga las cosas, ¿no? Como que ese milagro como que se detiene, y como que a veces nos desesperamos. Ay, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me oye. Pero el Señor trabaja de una manera perfecta. No es que no nos escucha. Muchas veces es que no nos conviene, o que a veces el Señor ve en su misericordia, en su bondad, que nos conviene que no se nos dé de una vez lo que estamos esperando. Otras veces pedimos y recibimos inmediatamente, de una manera maravillosa. Pero cuando nos toca esperar y pasa el tiempo, entonces nos damos cuenta por qué el Señor lo hizo. En mi caso, 10 años pidiéndole a Dios que me sanara. 10 años son muchos para una persona que anhela algo. Eso es demasiado esperar. Pero el Señor nos da la calma. Cuando nosotros le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Qué importante es eso. Cuando uno pide algo, siempre decir, Señor, mira, Señor, cuánto anhelo que escuche mi súplica. Señor, escucha mi plegaria, pero que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es buena. Entonces, el Señor, en su bondad y en su misericordia, no escuchó mi súplica inmediatamente cuando yo la pedí, sino 10 años después quiso hacer en mí el milagro que no podía hacer ningún doctor. Porque a una mujer estéril nadie la puede sanar, solamente Dios lo hace. Pero el Señor sabe, fue el momento perfecto. Y en el tiempo que yo le pedí al Señor, yo no podía entender lo que estaba pasando. A veces me desesperaba, a veces me ponía triste. Pero después que pasó el tiempo y después que el Señor me sanó, entonces yo me di cuenta, wow, mira por qué el Señor no me sanó cuando yo le pedía que me sanara. El Señor no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero el Señor jamás se equivoca. Qué bueno es ser constante en la oración, ser constante en la espera, tener esa fe, siempre creyendo que el Señor es bueno, no es que el Señor no nos escucha. Y a veces también podemos caer en la trampa. Es que Dios a mí no me escucha, porque es que yo soy mala, o es que yo no hago la voluntad de Dios. No, no podemos pensar así. Dios a nosotros nos ama, aún sean muchas nuestras caídas. El Señor nos ama y siempre nos está invitando a la conversión. Dios nos escucha, nos ama a todos por igual y quiere que nosotros todos vayamos a Él. El Señor nos ama y ama al pecador. Por los pecadores el Señor vino al mundo y ahí estamos tú y yo, porque todos lo somos. ¿Cómo no agradecerle a Dios su bondad y su misericordia? ¿Y cómo no meditar en esa oración que Él nos enseña? Tenemos que tener nosotros bien presente esa oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a meditarla. Porque también no me vale de nada a mí aprendérmela. Es una oración poderosísima. El mismo Jesús la enseñó, pero que yo la diga así por así nomás. O sea, solamente como, que me la aprendí, decirla de boca. Qué bueno es reconocer esas palabras y tratar de vivir lo que dice el Padre Nuestro. Qué triste sería yo rezar el Padre Nuestro, orar con esa oración tan bella que el mismo Jesús me ha enseñado, pero que yo no tenga la capacidad ni tenga la decisión de perdonar. Perdonar es una decisión. Tengo yo que decidirme a hacerlo, aunque a veces no lo quiera. A veces hay cosas que pasan en la vida que uno siente que no quiere, pero espiritualmente uno toma la decisión. La decisión siempre será nuestra. Tenemos nosotros que tener eso bien presente en nuestras vidas. Siempre la decisión será nuestra. A veces estamos nosotros bien mal, ¿verdad? Un catarro. No tengo apetito de comer nada. O sea, no quiero y punto. Pero nosotros tomamos la decisión de comer. ¿Por qué tomamos la decisión
decisión de comer porque sabemos que nuestras defensas van para abajo. Si no comemos lo que estamos, ese remedio que estamos tomando para salir de ese flu, eso nos va a dañar el estómago si el estómago está vacío. Y ese flu nos va a afectar más si no comemos. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión de comer sin sentir nada de apetito. Pero tomamos la decisión porque sabemos que nos conviene. Espiritualmente hay que tomar la decisión. Yo no puedo vivir con odio. Aunque yo no lo quiero, aunque no quiera hacer esto, pero yo tomo la decisión. ¿Y qué sucede? Cuando uno toma la decisión en nombre de Dios, Dios nos respalda y Él se encarga de los demás, Se abren los cielos para nosotros. Y todo eso que está bloqueando esa gracia de Dios, todo eso se quita. Y el Señor inmediatamente nos libera, porque perdonar es sanar, perdonar es liberación, perdonar es alegría, perdonar es gozo, todo eso hermoso cuando uno perdona. Pero cuando uno retiene el odio, el resentimiento, uno vive mal. Porque tan solo con yo pensar en esa persona ya se mortifica mi vida. ¿Pero y por qué se mortifica mi vida? Porque el odio, el resentimiento es como un cáncer. Eso quita la paz, le quita la felicidad a la persona. Le hace vivir una vida bien amargada, porque es imposible vivir contento, vivir feliz si hay odio, si hay resentimiento. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién va a querer andar caminando por el camino que nos lleva al encuentro con el Señor con esa maleta cargada de piedra bien pesada? ¿Quién la aguanta? Imagínense lo que es espiritualmente, ¿verdad? Pongo este ejemplo, pero vamos a suponer nosotros cargando una maleta de verdad por el camino, una maleta llena hasta el tope. No vamos a decir que de piedra, vamos a poner ahí nuestras propias pertenencias. Pero si nos toca cargarla, imagínense aquí en los Estados Unidos, aquí donde yo vivo en Nueva York, a veces nos toca coger el tren, que no hay elevador y que la escalera eléctrica está dañada y que está esa escalera bien empinada y yo con una maleta bien pesada, con más de 50 libras. Imagínense cómo uno se siente. Y que luego le toque a uno subir la misma escalera, entonces para arriba y con la maleta. Oiga, eso no hay quien lo aguante, porque uno se cansa, uno se fatiga, eso molesta. Entonces, el odio, el resentimiento, es como llevar una maleta no con 50 libras, sino con un montón de libras. Vamos a ponerle miles de libras, porque eso sí que pesa mucho en el hombro. ¿Quién aguanta esa carga? Nadie la aguanta, porque quita la paz, quita la felicidad, roba la bendición. Porque cuando hay resentimiento, cuando hay odio en mí, entonces recordemos el cantito. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Y esto no es cuento, esa es una gran verdad. Entonces, mi oración, ¿qué sucede? Mi oración no llega cuando está ese resentimiento, cuando está ese odio. ¿Por qué? Porque le estoy mintiendo al Señor al rezar la oración que Él mismo me ha enseñado. Estoy mintiéndole a Él y tomando su palabra en vano, porque esa oración es la misma palabra de Dios. Entonces, mentir al mismo Dios con la misma palabra que Él me da, eso es grave, eso es meterse en un problema. Entonces es mejor ni recitarlo siquiera si yo estoy en esa situación, porque merece respeto esa palabra que es de Dios, en la oración que Él mismo me enseña. ¿Cómo yo me voy a atrever a decirle así, de una manera tan como sin respeto? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oiga esto, eso sería grave,
grave, terrible. Entonces el Señor eso no le va a gustar. ¿Cómo hay que pedirle, Señor, ayúdanos? Ayúdanos a perdonar siempre, para que tú me perdones a mí, que te ofendo todos los días de mi vida. A veces nosotros somos tan duros para perdonar al que nos ofende, pero nosotros no nos damos cuenta que nosotros le ofendemos a Dios todos los días de nuestra vida. Ni siquiera un día se pasa sin nosotros ofender a Dios. Ni siquiera un día se pasa. A veces también le ofendemos a Dios, ni cuenta nos damos. A veces somos injustos con nuestros hermanos. No hacemos lo que tenemos que hacer. Le fallamos a la ley de Dios. A veces cometemos pecado mortal. Le ofendemos al Señor todos los días de nuestras vidas. Y a veces hay días que le ofendemos más que otros días. Le ofendemos más. Y el Señor nos perdona todas las veces que sea necesario. Entonces por eso es que es tan grave cuando nosotros no podemos perdonar la ofensa del hermano, cuando en verdad Dios está dispuesto a perdonarnos la nuestra, por más grande que sea, por más grande que sea. Tenemos también que recordar la otra parábola de este hombre que le va y le suplica, porque lo van a mandar a la cárcel con todo y mujer y familia, para que remediara un poco la deuda que era tremenda. Y va y le suplica a su amo que le perdone. Le suplica a su señor que le perdone esa deuda, que tenga piedad. Y él se conduele de él y le perdona la deuda y tiene piedad y lo libra de ir al calabozo, a él y a toda su familia. Este hombre contentísimo sale libre de la deuda y del castigo. Pero cuando va de camino, entonces se encuentra con uno que le debía y lo agarra por el cuello. Y dice la palabra que casi me lo estaba estrangulando, pidiéndole sin piedad y sin misericordia que le pagara la deuda. Y nosotros tenemos esa misma actitud muchas veces con nuestros hermanos. Qué triste es eso. Y más cuando conocemos la palabra de Dios y actuamos así. Entonces es terrible. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a todos a vivir a la altura del Evangelio. Porque esto no se trata simplemente de conocer la palabra de Dios, sino más bien se trata de cumplirla cuando me llegue la prueba. Se trata de cumplirla cuando me llega la situación que tengo yo entonces que poner en práctica lo que el Señor a mí me enseña. Porque decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy difícil. Entonces, por eso es también que dice el Señor que este camino es muy estrecho, porque estas son cosas muy difíciles. Y a veces nos sale a nosotros la rebeldía. A veces nos sale a nosotros la prepotencia. Todas esas cosas, el orgullo. Ese orgullo humano especialmente. El orgullo humano. Que a veces se nos olvida que Dios, siendo Dios, le hicieron mucho más que a nosotros. Pero a veces nuestro orgullo humano, a veces se nos olvida eso. Y a veces las ofensas nos rebosan hasta arriba. Y se nos hace difícil perdonar. Entonces, ¿cómo decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir a la altura de tu evangelio? Toca mi vida, Señor, y por el poder de tu sangre rompe todas mis cadenas que me atan, Señor. Como decía el canto que cantamos al principio, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Porque el que va a Cristo con esas cadenas y le pide a Cristo que quite esas cadenas de odio y todas esas cosas, lo pide de corazón, el Señor abre camino. Porque dice la palabra de Dios esta noche, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. El que toque la puerta, se le abrirá. ¿Qué padre que su hijo le pida pan, le dará una piedra? Que le pida un huevo y que le dará un escorpión. ¿Qué padre hace eso? Y si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, más su Padre del cielo le dará Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo perdona. El que tiene el Espíritu Santo renuncia a todas las cosas del mundo.
El que tiene el Espíritu Santo no vive con apegos. El que tiene el Espíritu Santo no vive con rebeldía. Porque el Espíritu Santo toca la mente, toca el corazón, sana los pensamientos, moldea el corazón. El Espíritu Santo llena todo vacío, es el dulce huésped del alma, el suave alivio, el que nos levanta, el que nos transforma. El que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Pero si nos falta el Espíritu Santo, vamos a andar sordo a la voz de Dios, ciego a lo que el Señor nos muestra, lo que nos ofrece, vida eterna. Entonces, el que le falta el Espíritu Santo se dejará engañar por las migajas de este mundo, por las cosas pasajeras de este mundo. Dejará lo más por lo menos. Y eso no vale la pena, porque eso es cosa de tonto. No podemos dejar lo más por lo menos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé Espíritu Santo. El que tiene Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Mis hermanos, que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones a todos. Dios le bendiga. Lluvia en el desierto, ven a llenar todo